Eso genera el derecho de los negocios internacionales o incluso el derecho de las inversiones internacionales. Se calcula que el 60% de las transacciones económicas se regulan por reglas que no son de ningún Estado, sino tratados de inversiones entre naciones. Bajo esta concepción, la globalización viene a cambiar varios elementos de lo que se entiende tradicionalmente por derecho. Entonces, la principal pregunta es de carácter conceptual. Si hemos entendido siempre el derecho ha sido un sinónimo del Estado, ¿cómo habremos de entender otro tipo de fenómenos jurídicos que existen paralelos al Estado o concomitantes al Estado y que se relacionan con los Estados de diferentes formas? El pluralismo ha dado muchísimos ejemplos. El derecho estatal indígena que coexiste con el derecho oficial del Estado. Encontramos el derecho deportivo, por ejemplo. Pongo el derecho deportivo en México y en Latinoamérica como un ejemplo porque es algo que nos interesa a todos, que todos estamos relacionados con el fútbol. Por ejemplo, esa interacción entre las leyes de la FIFA, la protección de la esclavitud y los límites de las transferencias de menores, que genera una interacción extremadamente interesante que merecen ser estudiadas. El derecho mercantil internacional, la lex mercatoria es un ejemplo, o incluso la idea de que hay unos bienes jurídicos globales que hacen parte de una comunidad global que deben ser regulados por el derecho, tanto como el análisis de una práctica emergente o como el análisis de una agenda normativa que debe ser actualizada para enfrentarse a problemas como el cambio climático, la protección de derechos humanos, la paz internacional, la prevención de armas nucleares, etc. Y crea un gran problema conceptual en el sentido de que si abrimos la caja de Pandora, porque si el Estado tiene la marca de legalidad, entonces ¿qué es lo que vamos a incluir dentro del concepto de derecho? Se generan una cantidad de preguntas. Quiero señalar también que gran parte de lo que se dice sobre la globalización, la evidencia es mixta. Y debemos estar muy cuidadosos en eso. A veces gran parte de los autores que trabajan este tipo de temas confunden deseo con prácticas o confunden determinadas agendas políticas que quieren promover con el análisis de lo que podemos decir existe en la sociedad jurídica internacional. Y no solo que la globalización no es un proceso de una vía o como un modo historicista de que va a ser un mundo mejor, sino que hay procesos y movimientos antiglobalizatorios que promueven las identidades nacionales o rechazan los derechos humanos o otros de los procesos. Entonces estamos en un momento interesante de cambio. Para ahora, para analizar cuál es la relevancia de esto, propongo la siguiente definición provisional de derecho. Pensemos en una comunidad política. No pensemos en el Estado, pensemos que el derecho regula comunidades políticas. Los comerciantes son una comunidad política, la FIFA puede ser una comunidad política, la Organización Mundial del Comercio o incluso la comunidad global, y que tienen un conjunto de normas, unos legisladores y unos aplicadores como jueces. Entonces, si vemos este concepto, vamos a ver que hay numerosas comunidades políticas que regulan. El derecho internacional ha cambiado su paradigma. Por ejemplo, ese concepto de derecho internacional que tenemos ahora es una actualización del antiguo concepto de derecho de las naciones, pero el derecho internacional de hoy no solo regula las relaciones entre estados, sino que hay una cantidad de elementos que funcionan por fuera del paradigma consensualista, como límite a la soberanía o aplicación a terceros o reglas de jus cogens que merecen explicación. Otro tipo de elementos son el sistema internacional de los derechos humanos, que tiene sistemas periódicos de revisión de las obligaciones a las cuales los estados se han comprometido a cumplir. O mucho más importante en Latinoamérica, los sistemas regionales de derechos humanos. Hay tres, el europeo, el africano, el interamericano. El interamericano ha tenido una gran influencia en las doctrinas jurídicas de muchas naciones, hasta el punto de vista que en muchos países como Colombia no se puede comprender la responsabilidad civil o el derecho penal por fuera de los dictámenes de las cortes interamericanas. Tenemos los llamados ordenamientos jurídicos funcionales que funcionan paralelos al Estado, creando comunidades jurídicas independientes o semi-independientes, como la comunidad de los comerciantes reguladas por la lex mercatoria, que es tomar esa antigua noción medieval y para describir el conjunto de prácticas que siguen
comerciantes que no se encuentran reguladas por el Estado, pero que también se encuentran codificadas por algunas instituciones internacionales como UNCITRAL y similares. Tenemos la Lex Digitalis, que es la regulación del Internet. El Internet no se encuentra en ningún país, no está en Estados Unidos ni en China. El Internet tiene un conjunto de reglas que aplican independientemente a los estados, como la distribución de los dominios, etcétera. Tenemos la regla de construcción, Lex Construcciones, que regula las inversiones, los grandes proyectos de infraestructura, donde los inversores no confían en las reglas impuestas por los estados. Tenemos la Lex Esportiva, y quiero enfatizar en estas como posibles áreas de las prácticas. Nosotros siempre nos vemos como abogados de laboralistas, penalistas. A lo mejor para muchos de ustedes puede ser posibles áreas que valdría la pena explorar. Tenemos el llamado derecho administrativo global, que toma los principios básicos del derecho administrativo, la legalidad, justificación de decisiones, imparcialidad, y la aplica a otras instituciones que toman decisiones jurídicas de gran carácter, de gran importancia, como el Consejo de las Naciones Unidas, la lista de terroristas, la ONU, la FAO, que regulan recursos. Y tenemos el llamado constitucionalismo global, que es básicamente la idea de tomar el concepto político-moral de constitución y aplicarlo a nuevos contextos por fuera del Estado. El ejemplo más claro es la Constitución Europea. La idea de que no hay un documento constitucional europeo no niega la idea de que Europa tiene en cierto sentido una forma de constitución. Y muchos han querido mover la idea mucho más, que la Lex Mercatoria tiene una constitución, o que los inversores internacionales tienen unos derechos constitucionales, en tanto cláusulas como discriminación o expropiación se interpretan con doctrinas similares, como se interpreta el derecho constitucional doméstico, o incluso la doctrina de que la Carta de las Naciones Unidas es la constitución del mundo y que no tenemos que buscar más allá, ya la tenemos, tendríamos que reformarla o tenemos que cambiarla o modificarla para poder regular a los nuevos desafíos, el desafío ecológico o desafíos de la paz mundial, la prevención de conflictos. Toda esta cantidad de elementos generan un nuevo conjunto de problemas conceptuales, problemas normativos y problemas prácticos. Un modo de ilustrar esto es pensar que ha ocurrido, un modo que es una expresión que tomo de la literatura, es pensar en lo siguiente: ¿por qué importan? Para muchos, como para Twining, los fenómenos jurídicos que genera la globalización importan sencillamente porque están ahí. Esa es la respuesta que le hicieron a la primera persona que subió el Monte Everest. ¿Por qué quiere subirlo? No, porque está ahí. Esa es la única. Pero esa no es una buena razón. La razón es porque estos nuevos fenómenos tienen una relevancia político-moral que no debe ser soslayada. Estos fenómenos regulan la vida de los ciudadanos, en muchos casos sin ningún tipo de contrapeso democrático o legitimidad democrática. Estos ordenamientos complementan la justicia global. Si partimos de la concepción clásica de que la moral es incompleta y solo se actualiza o se determina a través de los dictados del derecho, lo que habremos de llamar la justicia global como esa dimensión de justicia que no es limitada a nuestras comunidades domésticas, sino que regula la interacción entre comunidades domésticas, debe actualizarse mediante el derecho. Y finalmente, porque imponen un límite a la existencia y operación del Estado. Podríamos pensar incluso que el Estado se encuentra constituido por unos requisitos jurídicos y que los límites a la soberanía que ha impuesto el derecho internacional o las normas de jus cogens o otras instituciones similares vienen a modificar nuestro paradigma centrado en el Estado. Por ello, un modo de pensar en esto es que podemos pensar que y esto no es una idea mía, es que ha ocurrido una revolución copernicana en el sentido de que el Estado no es el centro del universo jurídico. El Estado es un miembro más de una constelación de órganos. ¿Conformada por qué exactamente? Es una pregunta abierta. ¿Es el derecho global el nuevo centro, como Rafael Domingo propone, o hay un conjunto de islas, de ordenamientos transnacionales que a veces interactúan, o es un orden no jerárquico, o es una red? Este es un momento de cambio y este es donde hay espacio a la imaginación. Y este volumen intenta comenzar a explicar estas preguntas. Entonces, lo importante de resaltar es que la globalización viene a modificar el modo
teórico como pensamos el derecho, cómo vamos a resolver los conflictos jurídicos, cómo vamos a resolver los casos particulares, no solo aplicando derecho del Estado, sino aplicando otras potenciales o putativas fuentes de derecho. Y viene a modificar qué es lo que debemos aprender y enseñar en las facultades de derecho. Por eso es un paradigma emergente. Estamos en un momento de indeterminación teórica y es un momento donde debemos repensar nuestros conceptos y metodología y la teoría, y este volumen es un primer esfuerzo para hacer eso. Ya les he hablado bastante del proyecto, es importante comenzar a hablar del volumen. El volumen tiene 10 capítulos. En la primera parte, básicamente lo que le acabo de contar, el primer capítulo. El segundo capítulo es del historiador Andrés Botero Bernal, que ha hecho parte de estas conferencias. Andrés parte de un recuento histórico, de que la idea de que la ecuación derecho-estado es una ecuación contingente, de que surgió en un modelo de la historia, pero antes hablábamos del derecho romano y de diferentes modos de pensar el derecho antes de la existencia del Estado contemporáneo westfaliano. Y Andrés hace un recuento de la evolución en el medioevo y cómo llegamos al modelo de Estado. Entonces, repensar el derecho por fuera del Estado no es la revolución dramática que a veces se piensa. Xavier Díaz de Urdanevilla Fernández plantea la pregunta de las nuevas estructuras que deben pensarse para enfrentar los nuevos desafíos que surgen y cómo debemos pensar en modos de ordenamiento jurídico que no sean equivalentes a un Estado global, que puede ser visto como una quimera. El profesor Rafael Domingos Lee, que es una de las grandes figuras del derecho natural contemporáneo, Rafael Domingo propone una concepción basada en la teoría clásica del derecho natural, de que existe una comunidad jurídica global, de que el derecho regula comunidades y regula comunidades dirigidas a la consecución del bien común, y de que debemos pensar que hay una comunidad jurídica global y que esa comunidad jurídica global se encuentra regulada por un tipo especial de derecho que él llama derecho global. Esta contribución es un breve resumen de algunas ideas que él ha desarrollado extensivamente en otros volúmenes, donde conecta el derecho romano con consideraciones de filosofía analítica y política contemporánea. Tenemos una contribución mía donde explico cómo es posible pensar en sistemas jurídicos por fuera del Estado y cómo podemos enfrentar el escepticismo de Twining sobre la existencia de sistemas jurídicos globales. Y en la segunda parte tenemos contribuciones más aplicadas a problemas determinados. El profesor Dani Marrero, colombiano, él explica cómo pensamos en una teoría epistemológica de la adjudicación, cómo pensar en la valoración de pruebas en un modelo global en el cual hay diferentes ordenamientos jurídicos que incorporan diferentes tipos de racionalidades para valorar las pruebas. Los ejemplos que él discute se relacionan con el derecho colombiano, donde hay sistemas jurídicos indígenas que tienen ciertas consideraciones epistémicas, el derecho nacional tiene otras consideraciones epistémicas que se relacionan también con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces él toma elementos como cómo habremos de valorar las pruebas en un nuevo contexto donde tenemos que armonizar diferentes tipos de derechos. El profesor Néstor Londoño, otro profesor colombiano, explora la existencia de la llamada lex mercatoria. Como les comenté, es la idea de que hay un derecho del comercio internacional, y él trata de naturalizar. Muchas veces se estipula la existencia de la lex mercatoria, se traduce en conceptos medievales al mundo moderno, trata de ver cuáles son esas costumbres mercantiles internacionales que realmente existen y cómo operan. La profesora María Alejandra Echavarría trata de explicar los problemas de la propiedad intelectual en un mundo globalizado, en un mundo con Internet, con un mundo con circulación libre de ideas, y cómo habremos de proteger la propiedad intelectual bajo estas consideraciones. El profesor Jorge Humberto Sánchez, él trata de conectar estos desarrollos del derecho con el problema de la filosofía política. Si la filosofía política también ha partido de un paradigma centrado en el Estado, ¿cómo habremos de pensar el problema de las instituciones políticas y de la justicia por fuera del Estado? ¿Y cuál es el sujeto de justicia? Si ya no son las comunidades políticas nacionales y que parten de unos supuestos básicos como cierto tipo de identidad o cierto tipo de dominio territorial, ¿cómo habremos de pensar la justicia? Y el volumen concluye con una recapitulación mía de todas las preguntas que se han formulado en los capítulos anteriores y con una agenda de investigación, porque
más allá de que formular respuestas, queremos formular un paradigma emergente y ver cómo esto debe modificar el modo como se enseña, se practica y sobre todo cómo se teoriza el derecho. Este es el proyecto que venimos a traerle. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Bien, si hubiera alguna pregunta, algunos comentarios acerca de la propuesta que presenta Jorge en este libro, está dispuesto a contestárselas. Sí, cualquier tipo de pregunta sobre lo que he dicho o sobre el proyecto o incluso no, eso no tiene mucho futuro. Así. Gracias. Jorge, yo ya tuve la buena experiencia de publicar un capítulo en uno de los libros editados por ti, muy agradecido siempre. Voy a hacer una pregunta práctica y otra más especulativa. La práctica es, ¿cuándo va a estar listo el libro? ¿Hay una proyección? Esperemos tenerlo, voy a dar la peor respuesta de todas, muy pronto. Ya. Esa es una respuesta. Próximo año, comienzo del próximo año, una cosa así. Ya. Y una pregunta más especulativa, evidentemente. Yo he visto el libro de Rafael Domingo, Global Law, de Cambridge University Press, y ahí se ve que, en el fondo, el paradigma nuevo implica también retomar, él es romanista, ¿no? Es uno de los grandes discípulos de Álvaro Dors, retomar intuiciones de épocas en las cuales no existía este Estado central, fuerte, etcétera. Y la pregunta especulativa, aquí se abre un proyecto de investigación con este volumen, es de dónde, quiénes pueden ser los autores, las corrientes, que sin desmerecer el Estado que necesitamos, no parece que eso vaya a desaparecer, cómo se transita situaciones en las cuales mucha gente se mueve de unos estados a otros, es decir, el derecho global, cómo afecta la cuestión de las fronteras, la tensión entre estados sin fronteras, lo que algunos proponen, los más extremos, y estados con fronteras tradicionales que parece que tampoco resisten actualmente, ¿no? ¿Ese tema se ha investigado? ¿Hay autores que lo estén abordando ahora? ¿Aparece tocado en el volumen? Esa es mi pregunta. Bueno, hay dos volúmenes en realidad. En el volumen está básicamente lo que he expuesto aquí. Hay otro volumen que es sobre jurisprudence y está escrito en inglés y toca algunos debates más específicos en materia de teoría del derecho. Pero la respuesta sería la siguiente. Dos puntos quiero resaltar. Un punto es que la idea de paradigma emergente no busca romper con la tradición y decir, mira, hasta aquí es el comienzo de la historia porque de aquí hacia atrás no funciona. Y de hecho muchos de nosotros no compartimos con esto. Mi proyecto, puedo ejemplificarlo con mi proyecto. Mi proyecto es tratar de retomar algunas herramientas de la jurisprudencia analítica Hart-Kelsen. Creo que la ruptura pluralista es demasiado radical. Muchos pluralistas han llegado diciendo que la filosofía del derecho desde Aristóteles hasta hoy no funciona y debemos comenzar desde el principio, y es una ruptura extremadamente radical. Pero sí hay que reconocer que hay nuevas particularidades que merecen nuevos tipos de teorización. Entonces, si podemos poner una figura, sería como las dos caras de Jano, mirar hacia el pasado, estar muy presente, muy abierto hacia el futuro. El futuro no va a ser igual a lo que tenemos, pero tenemos un gran conocimiento construido por una gran tradición que debemos rescatar lo mejor y debemos ser muy críticos también con aquello que no se adapte o se base en presuposiciones que no funcionen. Eso frente a la siguiente parte. Y con eso quiero decir, creo que hay grandes elementos de la tradición clásica que pueden ser rescatados, al igual que la tradición analítica y el normativismo kelseniano, que pueden venir a iluminar. Y es interesante notar que gran parte de las preguntas de la positivismo, no positivismo, relación entre moral y derecho, la prioridad explicatoria de consideraciones normativas, en teorías descriptivas, surgen de nuevo en el derecho global, pero surgen transformadas. Entonces, es tener esta capacidad de mirar desde más lejos y ver que estamos en una montaña, que estamos viviendo ese es un famoso ejemplo, que nos alejamos y podemos ver, yo vivía en una montaña. Es muy relevante cuando vemos que no es solo el Estado, sino un conjunto de instituciones que se parecen, pero se diferencian mucho. En cuanto a lo primero. En cuanto a la segunda pregunta,
Debo decir que estamos planteando una agenda de investigación y son más preguntas de las que se generan. Tenemos más preguntas que respuestas. Y las grandes preguntas que usted acaba de formular es la agenda normativa del derecho de la transformación de la globalización. Incluso si no hay un derecho global, si tal cosa es una quimera, hay una cantidad de preguntas sobre el modelo estatal. Parece que ahora el Estado va a sobrevivir, parece lo más probable. Es improbable que el Estado desaparezca como lo tenemos, se va a transformar en alguna forma, pero hay una cantidad de nuevas preguntas: circulación de personas, circulación de bienes, qué vamos a entender por fronteras, quién va a garantizar unos bienes colectivos que no son garantizables por el Estado. Los Estados actúan como autores autointeresados en temas de cambio climático, cómo podemos prevenir la guerra. Es posible tener el sueño kantiano, o si queremos ir más atrás, el sueño de los estoicos, de una comunidad jurídica que funcione para todos. Debo decir que tenemos más preguntas y este es un esfuerzo por formularlas claramente. Y bueno, es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias por la pregunta. Bien, ¿alguien más? A ver, por favor. Yo primero pues me sumo a la felicitación de los esfuerzos que has venido realizando desde hace tiempo con una enorme calidad académica, Jorge. Y es una muestra más. Reflexionando sobre lo último que dijiste, pareciera que este trabajo tuyo va contracorriente, ¿no? Porque si uno observa la realidad es que se están cerrando fronteras, la realidad es que está habiendo un fuerte problema con la migración, la realidad es que muchos estados están asumiendo sus criterios económicos, mercantiles para ellos. A eso es a lo que me refiero, sí, claro, con ir contracorriente realista. A mí una de las cosas que me preocupa, y a raíz de que se observa claramente que has leído todos los trabajos y que estás muy empapado de la temática, una de las cosas que me preocupa es el concepto de autoridad en este derecho global, ¿no? ¿Tú me podrías decir qué se podría entender por autoridad o cómo se podría entender la autoridad en este derecho global? Porque nosotros, los que estudiamos derecho, siempre asociamos, ¿no?, el tema del derecho a la autoridad. Esa es una de mis preocupaciones. Y, digamos, una primera respuesta que me hago yo mismo podría ser, bueno, una autoridad de carácter mundial, como podría ser quizá la ONU, hoy tan fuertemente debatida y cuestionable, podría acarrear problemas. En definitiva, lo que quiero preguntarte es, por tanto, eso. ¿Cómo se entendería en este derecho global la idea de autoridad, dada la realidad que se nos está presentando como una realidad, pues, más que global, parcial, ¿no? Muchísimas gracias. Son dos preguntas muy interesantes. Frente a la primera parte, yo quise reconocer en algún momento que en los 90 hubo ese optimismo desmesurado de que la globalización y la nueva agenda internacional era la solución a todos nuestros problemas y teníamos la paz mundial asegurada. En 95 estaba el UN Agenda for Peace, decía como que la paz es algo que viene, ya se acabó la historia. Y creo que fracasó, creo que tenemos elementos para pensar que fracasó. Hay ciertamente procesos antiglobalizatorios, hay ciertamente un extraño renacimiento de nacionalismo identitario en muchas partes de Europa y en muchas partes del mundo, y cierre de fronteras como reacciones a otros elementos. Pero en todos casos podemos decir que hasta cierto sentido la reacción hace parte natural de todo proceso. Pero al margen de estas reclamaciones, hay ciertos elementos que creo que son innegables. Hay problemas que no pueden ser solucionados por los Estados-nación. La guerra internacional, la paz mundial, los Estados son la causa del problema y hay que pensar en un modelo alternativo para buscar la solución. El cambio climático ha sido un problema y se han tratado de crear diferentes marcos en los cuales el Estado... Y otro tipo de problemas, la desigualdad entre países, la posibilidad de promover desarrollo. Entonces, al margen de que sí es ciertamente que hay procesos antiglobalizatorios, hay un sentido en que la globalización genera preguntas y esas preguntas deben ser resueltas por elementos institucionales, jurídicos o no, que debemos tratar. Entonces, eso sin denegar que hay una reacción muy fuerte no tanto al
proceso globalizatorio, sino también a cierto modo liberal de entender la globalización, que tal vez sea incorrecto, tal vez podemos llamarlo a cuestión. Frente a la segunda parte, usted ha formulado la pregunta central: ¿qué habremos de entender por autoridad? Creo que esa es la pregunta, y gran parte de mi agenda de investigación propia, al margen del volumen, es responder a esa pregunta. Puedo decir dos cosas. La primera, la agenda del pluralismo jurídico y de los fenómenos jurídicos internacionales ha sencillamente formulado mal la pregunta. Si usted va a cualquier entrada enciclopédica sobre el derecho global, lo que le van a decir es que el derecho global es un montón de cosas relacionadas que es global. Así de dramático. O que el derecho transnacional lo que hacen es darle ejemplos. La lex mercatoria son estos conceptos, los trasplantes, la compra de tierras por China en África, y 5 cosas como que ninguna se parece a otra. Mi agenda de investigación personal es tratar de explicar dos cosas. Primero, que el derecho puede existir al margen del Estado, que el derecho puede existir al margen de la soberanía, que el derecho puede existir al margen de un autor indeterminado, de una legislación. Podemos hablar de derecho que surge de prácticas sociales. Eso es lo segundo. Son varias ideas. Lo segundo, que los pluralistas siempre relacionan el concepto de autoridad con el concepto de Estado o con el concepto de soberanía. Entonces dicen que lo que hay en el mundo transnacional no es derecho, sino gobernanza. Creo que es una dicotomía falsa. Por el tercer punto, porque la autoridad es un concepto central de la filosofía práctica, un concepto que vincula las consideraciones morales, políticas y jurídicas que debemos rescatar. Tal vez no sea la autoridad raciana lo que nos explique esto, tal vez debamos repensar nuevos modos de autoridad, pero sí debemos crear una distinción básica, y uno de los argumentos que he querido sostener en un artículo es entre formas de derecho global que cambian razones para la acción y formas de generar que no lo hacen, que son meros discursos, como el derecho administrativo global. El derecho administrativo global es una agenda de unos profesores de NYU. En resumen es eso, y ellos coleccionan una cantidad de ideas conexas muy interesante, pero no está destinado a cambiar razones para la acción. Y podemos diferenciar prácticas y comunidades que cambian razones para la acción y prácticas que no. Y en algunas de estas prácticas generamos estructuras de autoridad. Y esto no es solo un elemento meramente teórico, una sofisticación teórica, sino entendiendo cuáles son las preguntas de autoridad, las estructuras de autoridad, podemos formular preguntas sobre la validez, la legitimidad y la obediencia, como que, bueno, ¿por qué la ONU es la llamada a resolver estos problemas? Podemos hacer preguntas de comparativas institucionales. Y si no fuera la ONU, sino un sistema democrático diferente, no una comunidad de Estados, sino una comunidad de naciones o una comunidad de individuos. Y la pregunta más importante en mi concepto es ¿por qué yo debo obedecer a la ONU o a México? Entonces, en ese sentido, para concluir, estoy de acuerdo con usted. Esa es la pregunta central y debemos repensar exactamente qué habremos de entender por autoridad como un concepto de filosofía práctica central. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues muchas gracias a Jorge por el trabajo, por este extraordinario libro, pero también por ejemplificar lo que es el objetivo de nuestra idea de paradigmas emergentes, que es pues, promover en las nuevas generaciones la conciencia de que hay muchos problemas esperando desarrollo teórico allá afuera que nadie está atendiendo. Está muy bien nuestros queridos maestros Hart, Rast, Dworkin, etcétera, pero nos hemos vuelto exégetas de los textos de los clásicos. Como decía el profesor McInerney, en algún sentido estas alturas del partido ya suenan un poco obsoletos. Entonces la cuestión es concientizar que hay una enorme cantidad de problemas que están esperando a ser atendidos para construir teoría que se insertan con las dinámicas actuales. Simplemente en esta mesa, en el tiempo que he estado, ya surgió la posibilidad de hacer una teoría naturalizada del derecho natural, por ejemplo, que plantea una serie de preguntas importantes. Todos los problemas que han surgido de lo que está señalando Jorge y de las preguntas que se emitieron en este momento, ¿dónde quedaría, por ejemplo, la teoría de la autoridad del derecho de Rast en un proceso de globalización? Y dentro de esta tónica de invitar y de promover jóvenes en paradigmas emergentes, lo que hemos hecho ya desde hace varios años es un concurso de ensayo de jóvenes, que es lo que vendrá después de los 10 minutos de receso que tendremos en este momento. La dinámica será, ellos harán la presentación de sus textos, hay un jurado que estamos considerando, ya revisamos los textos que ellos presentaron, tenemos una primera aproximación acerca de cómo podrían quedar rankeados,
pero contará también la habilidad que presenten como académicos para presentar sus ideas y para poder defenderse de las objeciones. Posteriormente vendrá, en la tarde tendremos la mesa de epistemología jurídica aplicada, el problema de la verdad en el derecho, y donde tenemos jueces y teóricos, y finalmente la entrega del premio de paradigmas emergentes. Entonces tenemos 10 minutos ingleses, no mexicanos, y nos vemos por acá.